Bueno, muy bien. Se deja constancia que por un problema de orden técnico del fluido eléctrico hubo necesidad de reiniciar el sistema y por lo tanto continuamos con la audiencia. Continúa con el uso de la palabra el perito de la Fiscalía, Leonardo Alberto Rodríguez. Bueno, entonces seguimos con el video como evidencia demostrativa. Quedamos en que vamos a escuchar completamente el video y haría apreciaciones al final. Yo te quiero proponer otra vez que te digo ahorita en tu versión. Quiero que lo pienses bien. ¿Tú te sentirías mejor si yo te hago otra entrevista más adelante, que tú estés más tranquilo? Tú ya mira, ya me conoces ahorita, ya me conoces, no, me viste, ¿cierto? Pero hemos estado hablando. Porque yo fui la que ya te hiciste muchas preguntas. Pero por lo menos ya me has visto. ¿Tú crees que te sentirías mejor si más adelante volvemos y yo te hablo otra vez? Si volvemos y hablamos otro día, que no estés así tan nerviosito, que hayas perdido un poquito la pena, porque estás muy tímido. Y es normal que se le pase eso. Ya te dije, nosotros no te vamos a juzgar por lo que tengas que contarnos o por lo que está pasando aquí. ¿Te gustaría que nos viéramos mejor más adelantico? Unos días, no tan adelante. Hablamos con la doctora que ya nos regala otro espacio y vimos otro día. El viernes, el lunes, más cerquita. No sé cómo es, para que tú te sientas mejor. Y tú pienses más tranquilo lo que me vas a decir. Si quieres hablar conmigo, porque te me dijiste que quieres hablar lo que te pasó, pero tienes mucha pena en decirme. De pronto yo pienso que te sentirías más cómodo si más adelante volvemos a ver. Yo te propongo eso. ¿Estás de acuerdo que nos veamos más adelante con él? Pero tampoco nos quiero dar ahorita. No te puedo obligar a que me hables, mi mamá. ¿Te acuerdas que al principio que lo más importante para mí es que tú estés cómodo? ¿Te sientas bien? No, es más bien descansamos un Y yo no te siento cómodo. me siento muy aromática y en un momentico seguimos. Pero es que yo creo que venir otra vez y no, pues, tampoco no quiero saber nada, Tú estás con la vida de la defensora, vamos a parar un momento en la entrevista. está muy aromática, muy rica, descanso muy limpio. Entonces, paramos un momento siendo las 17 de la mañana. Su señoría, quiero hacer en síntesis apreciaciones alrededor de esta primera parte del video para entrar a la segunda. Aquí se ha manifestado que se utilizó el protocolo de Nice y lo que yo puedo aclarar desde el punto de vista técnico-científico es lo siguiente. Primero, que realmente no se invitó al niño a un relato libre y espontáneo, atentando contra las técnicas de credibilidad del testimonio. 2. Que de acuerdo a lo dicho por el niño, era indispensable hacer una metodología observacional. Eso significa ir a corroborar o contrastar lo dicho por el niño. Tercero, las preguntas que hizo la psicóloga desde el punto de vista técnico-científico se denominan preguntas inductivas. Y esas preguntas inductivas lo que hace es darle la respuesta al niño. Y por lo tanto, esta primera parte
llama la atención que se debe aplicar pruebas psicométricas. Es decir, si hay credibilidad del testimonio, en este caso no lo hay, el criterio del psicólogo es entrar a evaluar los aspectos psicológicos clínicos. Una entrevista psicológica debe llevarlo a uno a una entrevista clínica para conocer el niño por qué no está dando esas descripciones alrededor del supuesto abuso. En esto es importante las pruebas psicométricas y psicodiagnósticas. Los protocolos indican, y entre esos el protocolo del NISH, que es importante aplicar la prueba de depresión de Beck, la prueba de ansiedad de estado rasgo, la prueba del TAMAI, que es importante mirar pruebas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las pruebas del desarrollo infantil, y conocer todos esos aspectos que a esta primera entrevista, a donde no hay un relato libre y espontáneo, se requiere pruebas psicométricas. Uno no puede decir que la entrevista pare allí. La entrevista nos está diciendo, usted tiene que seguir indagando con otras entrevistas, otros instrumentos, otras observaciones, porque usted todavía no tiene datos para llegar a una serie de conclusiones. Eso sería, en síntesis, los elementos que desde el punto de vista técnico-científico no se tuvieron en cuenta. Llama la atención que el niño no quiere seguir de repetir una nueva declaración, pero sin embargo al niño no se aprovecha esa situación para que por favor narre. Si tú quieres que no tengamos una próxima oportunidad para entrevistarte, por favor cuéntanos lo ocurrido. Al niño en este momento ya le da la sensación que él ya ha contado muchas cosas, cuando en realidad el niño no ha contado. A él le da la sensación que él ya contó mucho, y resulta que quien ha hecho una narración es la psicóloga. Entonces eso hace parte del campo de la psicología que llamamos la confabulación. Hacer sentir que el niño ya dio suficiente información cuando quien ha dado es la psicóloga. En este caso, ¿qué dicen los protocolos? Cuando un niño no da el relato libre y espontáneo, pues ya toca aplicar las pruebas clínicas. Dentro de eso es el estrés postraumático. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que verificar en el niño, a través de su papá, su mamá, los hermanos, en el colegio, cuáles son los cambios que ha tenido el niño. Era la labor de la psicóloga ir al colegio, entrevistar a la profesora y directora del curso, y si se quiere, con autorización del señor juez, se requiere entrevistar con otros niños para saber qué ha cambiado de la conducta de este niño de acuerdo a esos sucesos. O sea que se requiere entrar a indagar esos aspectos que conoce el padre, la madre, el entorno familiar, el colegio, para saber qué tipo de cambios ha realizado. También es importante en este momento, y de acuerdo a los protocolos, tratar de hacer una prueba que permite, desde el punto de vista de psicología, saber el desarrollo psicosexual del niño. Porque estamos basándonos en unos supuestos declaraciones, pero esas supuestas declaraciones tienen que corroborarse o contrastarse con pruebas de probabilidad. La entrevista psicológica se convierte en una prueba de probabilidad siempre y cuando se corroboren o se contrasten todos los datos dichos por el niño. Por tanto, esta prueba es indeterminada porque no ha contado con otras fuentes para corroborar o contrastar, que eso es lo que exige la psicología. La ley 1090 del 2006 establece que un elemento importante cuando una persona hace una entrevista a un niño en abuso sexual infantil, la misma ley establece que la persona tiene que tener los suficientes conocimientos en teorías, métodos, técnicas e instrumentos para llevar a cabo esta labor tan compleja que son los delitos sexuales. Si el psicólogo o la psicóloga hace una entrevista pero no lo hace de forma completa, pues estaría atentando contra los principios legales y los principios éticos de la psicología. Y en el artículo 2 queda absolutamente claro que el psicólogo tendrá cuidado sobre las competencias que tiene para el uso de entrevistas y asegurar a la comunidad
y a los usuarios y a las instituciones que si se hace una entrevista, tiene que hacerla completa. Ahora, una entrevista no es solamente llegar y transcribir y decirle al juez que eso fue lo que encontró. No. La entrevista tiene que tener todos los elementos que le permitan inferir sobre elementos hipotéticos. Hay hipótesis descriptivas y hay hipótesis explicativas. Las hipótesis descriptivas, ¿qué son? Las hipótesis descriptivas permiten mirar hasta ahora en estos primeros datos qué es lo que tiene que ir a indagar más adelante para corroborar los datos. Pero aquí lo que vemos ni siquiera son hipótesis descriptivas, y tan mucho menos para que sean pruebas de probabilidad se trabajaron hipótesis explicativas. Una hipótesis explicativa es la que me permite decir el niño por qué se comportó así, el supuesto victimario por qué se comportó así, y por qué se dieron y cómo los datos nos llevan a inferir desde el punto de vista de la probabilidad científica que lo encontrado en la credibilidad del testimonio del niño, lo encontrado en lesiones y secuelas, y en esos daños morales y en ese posible tratamiento psicológico, nos permite inferir que efectivamente los signos y síntomas y la credibilidad del testimonio es altamente compatible o no. Entonces, en la ciencia nos puede determinar si es altamente creíble, indeterminado o no creíble. Esta parte del proceso se establece como indeterminado, señor juez, por cuanto no hay los suficientes datos. Vamos a mirar si una segunda entrevista, como lo realiza la psicóloga en acompañamiento de la defensora de familia, se logra. Pero ya sabemos que el niño, dada el tipo de preguntas, pues no se ha adecuado muy bien al tipo de entrevista. Entonces vamos a mirar la segunda parte. Bueno, ya la doctora Catalina fue a darle una aromaterapia, darle como agüita, estuviera más tranquilo. Ella estuvo con él en estos minuticos. En este momento son las 10:17, suspendido a pie. Yo les hablé a ustedes de un concepto que se llama inmediación de la prueba forense. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar reportado qué sucedió en ese lapso de tiempo entre esa primera entrevista y esa segunda entrevista. ¿Por qué? Obviamente nosotros partimos de la buena fe, pero estamos en el campo probatorio, y es, ¿qué le dijeron? ¿Qué le informaron a este niño para después ser grabado? Entonces los protocolos son muy claros alrededor de que si hay un lapso de tiempo, tiene que estar verificado qué información obtuvo el niño después de parar esa sesión. Eso es importantísimo, pero se llama la inmediación de la prueba, porque pueden estar motivando o induciendo al niño a otro estilo de respuesta. La pregunta es, ¿por qué hay una segunda sesión? Al parecer, la psicóloga se da cuenta que no tiene todavía una prueba psicológica clara. Entonces, ¿qué hace? No cumple el principio de inmediación ni concentración y salen con el niño. Y es importante dejar grabado esas circunstancias de qué fue lo que le dijeron al niño para que posteriormente volviera a ese escenario de la grabación. Cuando uno hace en cámara de Gesell, ese descanso del niño se hace en cámara de Gesell, se le entrega al niño el agua, la aromática y todo está siendo grabado, porque de pronto pueden inducir al niño o puede ser impactado. Por ejemplo, un niño puede llegar, está dando una declaración y ve a un adulto, una persona de amenaza, inmediatamente el niño se reprime a la declaración, y eso hay que cuidarlo muy bien cada vez que hacemos esos espacios de tiempo con los niños. Todo lo está grabando para un escenario judicial como lo que está sucediendo hoy en esta audiencia, y es que estamos mirando todo lo que se ha dicho, la forma como se ha interrogado en una prueba muy importante en este caso, que es la prueba de psicología. 10 minutitos para que uno estuviese más tranquilo. La visita te pregunta, le digo, ¿ya estás más tranquilo? ¿Sientes todavía nervioso? Más o menos, ya estás un poquito mejor, ya sin tantos nervios. Tienes nervios, pero no tantos. ¿Y qué fuiste a tomar? Fuiste a tomar agüita. Listo. ¿Y en dónde fuiste a tomar agüita?
¿cierto? ¿Entendiste? ¿Y yo fui contigo? Ah, yo me quedé acá, ¿verdad? Ah, bueno. Listo. Bueno, yo te hice una pregunta ahorita, que si querías yo venía más adelante, que me dijiste que no, pero te dije también que me importaba que tú estuvieras más cómodo. También te pregunté en otras dos ocasiones que si querías hablar, tú dijiste que sí, que nos querías contar, pero que te daba pena. Te pregunté que cómo te sentías más cómodo de pronto expresando lo que nos quieres contar, pero te da pena. Yo vuelvo y te pregunto entonces, pues ya que no quieres vernos más adelante nosotros dos, también. Entonces yo te pregunto otra vez, ¿cómo te sentirías más cómodo de pronto expresando lo que nos quieres decir, pero no nos lo quieres decir con palabras? ¿Cómo crees tú que te sentirías entonces mejor? Escribiendo. ¿Quieres escribir entonces lo que te... Bueno, aquí hay algo que es importante indicarlo. Si vemos el video anterior, se estaba diciendo al niño que de qué otras formas quiere contar. Perdónenme, pero la forma de contar más idónea es la declaración del niño, porque el niño ha dicho varias veces que quiere declarar. Entonces va a haber un cambio, que eso no está en ningún protocolo. En el protocolo del NISH no está por ningún lado que el niño deba escribir, porque estamos en un escenario de credibilidad del testimonio. Para eso se le puede pedir al niño en otro momento que si quiere haga dibujos, y si quiere expresar hay otro momento, pero no es en la cámara de GESEL, o si lo quiere hacer dentro de la cámara de GESEL, se le pone más bien un escenario de dibujos. Dibuja lo que te sucedió, pinta lo que sucedió, porque eso le permite al niño ¿qué? Mirar, representar gráficamente lo sucedido. Entonces yo le pediría una prueba, como es una prueba proyectiva, una prueba de la situación. Por favor, pinta lo sucedido y después nos dices qué fue lo que pintaste y todo lo que ocurrió. Entonces así sería un escenario que no lo dice el protocolo NISH, pero que es perfectamente válido dentro de la psicología, siempre y cuando ustedes le otorguen esa validez. O sea, llega un momento en que el niño definitivamente no ha dado una narración libre y espontánea, entonces se pueden utilizar muñecos, se pueden utilizar dibujos, siempre y cuando haya un rigor alrededor del tema. Pero vamos a ver qué sucede alrededor de esa otra forma en que se va a recibir la declaración. ¿Pasó? Te voy a pasar entonces unas hojitas, ¿sí? En blanco, te las voy a pasar. Te voy a pasar un lapicero, ¿sí? Yo te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Tú dijiste, para que me saques de una duda, tú dijiste ahorita que la primera vez que a ti te pasó algo con ese señor, él te había tocado, pero no nos dijiste en dónde. ¿Tú nos quieres entonces escribir en dónde te tocó él? Tú escribiste allí eso y yo te pregunté que si eso que había pasado tú teniendo la ropa puesta o no teniendo la ropa. Tú me dijiste que tenías la ropa puesta. ¿Sí? Perdón. El niño escribe, el hombre me cogió el pelo. Eso fue lo que escribió. Allí, en este caso, hay que decirle, por favor, lee lo que escribiste. Ahora, eso no es una declaración contundente. Nosotros necesitamos, es que el pene, coger el pene, es un delito. Perdóname, pero como padre, cuando uno lleva a su hijo y saca la bragueta, y eso es, no, tenemos que saber en qué circunstancias, cómo cogió ese pene, qué hizo el abusador, qué hizo el niño, en qué lo estimuló, qué sintió él, qué estímulos, si son estímulos aversivos, de asco. Eso es lo que necesitamos. El niño ya nos dijo que entonces le cogió el pene. Entonces es el momento de decir, ¿quieres dibujar lo que sucedió? Es decir, si el niño es hábil gráficamente, en la forma de escritura, uno le dice, por favor, cuéntanos más cosas escribiendo. Vamos a ver si lo establece la psicóloga. Y que él también tenía la ropa puesta. Entonces
ese momento estaba vestido y él también. Te entendí yo que eso te pasó cuando estabas montando bicicleta y te llamó para lo del celular. ¿Sí? ¿Te entendí bien? Cuando a ti te pasó eso que tú nos escribiste aquí, allí, en ese papel, ¿él te tocó en alguna otra parte de tu cuerpo, Luis Manuel? ¿O solamente te tocó ahí donde tú nos estás escribiendo? Solamente ahí. Listo. Y ahí fue donde tú dices que te amenazó. ¿Qué fue lo que te dijo él? Que se decía me hermano por encima. Decir que Ahí la psicóloga está corroborando eso es lo que llamamos armar un guión. ¿Qué fue lo que te dijo? Entonces que el mundo se va a venir encima. El psicólogo tiene que sacar al niño del guión para decir qué más. ¿Tú recuerdas otras formas que te había dicho? Otras formas como te había amenazado. Eso lo hacía antes de lo sucedido, durante lo sucedido o después de lo sucedido. Esas expresiones, ¿cuáles eran? Entonces, démonos cuenta que sin quererlo, yo no podría decir que eso es intencionalmente la psicóloga, pero sin quererlo, eso es lo que lo lleva a estereotipos y guiones. Entonces, ya cuando recibe esta respuesta, que por cierto, así está registrado en los documentos judiciales, pues obviamente es llevar al niño a ese estereotipo. Perdóneme, pero si fueron varias veces, yo creo que de pronto puede haber otros tipos de amenazas, que es lo que nosotros necesitamos espontáneamente en el niño. exacto. Espérate un momentico que está terminando acá el teléfono la doctora. Ya. Bueno. Y cuando él te amenazó, ¿qué pasó? ¿Tú te fuiste de esa casa? ¿Pasó algo más ese día, Luis Manuel? No. ¿Solamente pasó eso que nos escribiste allí? Ok, listo. Bueno. Después tú dijiste que pasaron 2 días y tú ibas a hacer un mandado. Y que ese señor te llamó por una puerta, como de atrás, te entendí yo. Y que tú entraste a la habitación, ¿sí? Y que en esa habitación había mucha ropa como encima de la cama. ¿Nos quieres contar qué pasó ese día? ¿O no lo quieres escribir? Porque dices que no quieres contar. ¿Nos quieres escribir qué pasó? No, es que se le cayó Sí. acá. Ven, hermano, le ponemos. Si quieres que te preste que no le salen cosas volando. Ya. Tienes una letra muy bonita. A ver, yo leo. Bueno, vamos a leer. Cuando él me llamó, cerró todas las puertas menos el de la calle. Cuando estábamos en la pieza, ¿sí? Ay, perdóneme, sí, doctora, gracias. Ay, se me fue. Espera. Una letra muy bonita. A ver, yo leo.
ahora sí. Entonces, con la venia de su señoría, vuelvo a leer. Cuando él me llamó, cerró todas las puertas menos la de la calle. Cuando estábamos en la pieza, él me hizo que le metiera el pene por el ano a él. Entonces, esa es la declaración. ¿Qué se busca? Si nosotros ya tenemos un escenario que es la escritura, hay que seguir aprovechando ese escenario porque nosotros necesitamos cantidad de detalles, interacciones sobre el lugar. Entonces escríbenos sobre el lugar. ¿Cómo era el lugar? Entonces él escribiría. Cuando estábamos en la pieza, él me dijo que le metiera mi pene. Bueno, entonces, ¿cuándo te dijo eso? Hay que preguntarle. ¿El qué hizo? ¿Tú qué hiciste? ¿El Señor qué hizo alrededor del tema? ¿Cuál es la interacción allí? Claro, entonces, cuando ya tenemos esto, inmediatamente creo inferir por parte de la psicóloga que ya tiene el ejercicio probatorio y tiene una parte, porque eso puede conocerlo a través de otras fuentes de información. Nosotros necesitamos corroborar esto cómo lo aprendió, de dónde lo sacó, si lo vivió realmente con o en dónde fue que tiene conocimiento alrededor de eso. Ahora llama la atención porque yo visité el lugar y cuando hay una habitación, hay la habitación, ahí hay una puerta, luego sigue un comedorcito, luego la sala y allí está una ventana y está la puerta. Y en la habitación hay otra puerta. Entonces, al parecer, lo que cierran es ¿cuál puerta? La de la habitación, la de la salida a la calle, la de ¿qué lado? Entonces dice todas las puertas menos la de la calle. Perdóneme, pero esas casas son todas iguales. Porque además el niño, uno debe no ser ingenuo, el niño conoce la casa, porque es que todas las casas son iguales. La diferencia a la casa de la esquina es que la esquina tiene una puerta, que lo hace diferente, pero el resto tiene la misma distribución. Por eso tenemos que esforzarnos por saber qué hay en esa habitación, qué hay en esa sala y sobre todo qué fue lo que sucedió allí. Entonces, cuando estábamos en la pieza, él me dijo que le metiera mi pene. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió antes de que tú le metieras el pene? Escríbanos. ¿Qué hizo durante el momento que tú le estabas metiendo el pene allí? Él, posteriormente, ¿qué hizo? Tú, posteriormente, ¿qué hiciste? ¿Qué recuerdas de ese momento? Porque aquí estamos mirando el tema de un delito. Y es que efectivamente hay una serie de comportamientos, pero en credibilidad del testimonio necesitamos muchos datos. Perdóneme, pero un niño, ¿cuánto dura la eyaculación de un niño de 12 años cuando mete el pene en el ano? Las investigaciones saben que si el niño está iniciando una vida sexual, la eyaculación es absolutamente rápida. Un hombre homosexual, adulto, de 72 años. La pregunta es, ellos buscan penetración de niños donde si existió una eyaculación y si existe la erección, son muy rápidos. Perdónenme, pero la ciencia también indica que muchos de los homosexuales lo que buscan es a través de penes largos poder mirar toda esa estimulación que se encuentra cuando en los testículos, en la parte de los testículos, cuando se hace el tema de la próstata tiene un aspecto que permite allí, cuando hay estimulación, inmediatamente allí hay el elemento altamente placentero del homosexual pasivo. Y por eso buscan penes grandes y personas que logren estimularles esa zona. A veces con elementos altamente sádicos, por decirlo así. La pregunta es, el niño, en ese momento, ¿qué sensaciones le quedan? Y por eso hay que preguntarle
en ese momento, al niño, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué sentiste? Perdone, pero en el cerebro el niño va a sentir algo novedoso. Si es la primera vez y no se ha masturbado, va a sentir algo absolutamente novedoso, y es la eyaculación. Y la eyaculación es cuestión de, cuando hay la penetración, inmediatamente el niño, a una situación altamente placentera, alrededor de la temperatura y la lubricación, eso es lo que genera inmediatamente eso que sucede en el cerebro, e inmediatamente hay la eyaculación. Es elemento altamente placentero. Entonces, si fue la primera vez, y si eso sucedió varias veces, tiene que haber un registro alrededor de. Ahora, yo vuelvo a insistir, si es la primera vez, el anillo anal requiere de saliva, requiere de vaselina, requiere de cremas, requiere de lubricantes, y además el agresor, o la persona en este caso, tiene que coger el pene del niño y acomodarlo. Ahora, tenemos que mirar la distancia. ¿Cuál es la estatura del señor? Y respecto a la estatura, la penetración, ¿cómo fue? Si fue acostado, una penetración acostado de forma anal requiere abrir los glúteos y hacer la penetración. Si es acostado el señor. Si es inclinado, perdone, señor juez, pero si es inclinado, tengo que hacer un poquito acá, y eso tiene que un elemento de penetración que necesita cierta distancia del pene para mantenerse allí. Y allí hay un elemento de que de la rodilla del niño frente a su pene, cómo está en la altura, y si logra. Perdón, pero en las relaciones heterosexuales, en las relaciones de pareja, cuando hay relaciones anales, la experiencia, las investigaciones muestran que es altamente, ¿qué? Doloroso. Perdóneme, pero una erección al ano es absolutamente dolorosa, y eso dicho por los homosexuales. Los homosexuales, ¿qué requieren? Le dicen, el activo en la relación tiene que lubricarme muy bien y poder por lo menos varios minutos hacerme masajes para que esa zona logre, ¿qué? Dilatarse. Si no se dilata, es altamente placentero. Ahora, si el niño inmediatamente coge al señor, lo penetra, lo primero que hay es un dolor indescriptible por parte de este señor. Eso es lo que hay, es un dolor. Pero perdóneme, para que haya ese elemento altamente placentero, tiene que poco a poco ir introduciendo el dedo, él mismo, el señor. Si es inexperto el agresor o el niño, si es inexperto, ¿a qué le toca hacer al señor? Pues hacerse, ¿qué? Él mismo el masaje para permitir esa penetración. A todo homosexual que se le pregunta sobre las relaciones de tipo anal, todos van a coincidir que esa vaina es muy dolorosa. Y solamente es placentera, ¿qué? Cuando hay besos, cuando hay caricias, cuando poco a poco la zona, y hay penetraciones sucesivas, pocas, cuando ya llega el momento en que admite el canal del ano, admite esa penetración. Y todo eso, ¿cuánto tiempo requiere? Y un niño, percibiendo eso, va a quedar en la memoria del niño y va a quedar registrado. Eso habría que preguntarlo aquí. El señor, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Tuviste algo? ¿Qué hizo él? ¿Él cogió algo? ¿Te cogió el pene? ¿Cómo metió el pene? Todos elementos ya. Si vamos ya a preguntas directivas, vámonos con las preguntas directivas. Es decir, bueno, ya estamos aquí. Él cerró la puerta. Cuando estábamos en la pieza, él me dijo que le metiera mi pene. ¿Cómo le metiste el pene a él? ¿El qué hizo? Ahora, puede ser que no se haya metido el pene. Hay una parte perineal entre el escroto que da la sensación que cierran las piernas y lo que hay es un frotis, pero entre las piernas, no en el canal del ano. Y eso lo entenderían de pronto el adolescente como la penetración. Este tipo de eventos genera eyaculación. Eso es lo que no sabemos.
Eso es lo que necesitamos saber en el registro del niño, ese tipo de situaciones. Bueno, cuando pasó eso que tú escribiste allí, ¿sí? ¿Tú hiciste lo que él te dijo? ¿Sí? ¿Tú hiciste lo que tú escribiste acá? Tú lo hiciste. ¿Y cómo sucedió eso? Él te quitó la ropa a ti, tú te la quitaste. Mira, no. Estamos buscando que el niño nos dé información. Otra vez la psicóloga viene con el problema de sugerir las respuestas. Nada que encontramos el relato libre y espontáneo. Entonces ya tenemos, ahora escríbenos, es decir, estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces escríbenos, si te da pena, sobre el tema de la ropa, el tema de la ropa, el tema de los pantaloncillos, el tema de las poses. ¿Yo estoy sugiriendo algo? No, un escenario, para que la persona, el niño pueda recrearlo. ¿Quitaste alguna parte de lo que llevabas vestido tú? ¿Qué te quitaste? El pantalón. ¿Alguna otra cosa te quitaste? ¿Qué más te quitaste? Los calzoncillos. ¿Y él se quitó la ropa a él te dijo que se la quitaras a él? ¿Qué pasó? Pregunta inductiva. ¿El qué hizo con su ropa? Es la pregunta. No que si se la quitó. Él se quitó también el pantalón. Lo que tú escribiste allí, ¿eso de qué manera pasó? Tú estabas, el señor estaba sentado, acostado, parado, en el suelo. ¿Dónde estaba ese señor cuando pasó esto que tú escribiste? Él estaba parado, pero se agachó. Ahí está, pero se agachó. Y tú estabas parado, sentado. Estaba parado. Estabas parado. Ok. Bueno. Y Perdóname, pero falta de... A ver. El niño está parado, ¿verdad? Y el señor está agachado. ¿Es posible una penetración, el señor estando en cuatro, por decirlo así, postrado, y penetrar el niño? ¿Es posible? El movimiento, es decir, ahí tiene que haber toda una maniobra de seguridad para la penetración. Entonces, muy difícilmente se puedan hacer poses alrededor del sexo anal. Si se ubica el señor en una cama o en algún objeto, el niño va a tener que recordar cómo, pero el señor agachado y él de pie, tocaría mirar todas esas circunstancias de detalle. Y tú dices que tú hiciste esto, le hiciste eso a él, ¿sí? ¿Qué pasó cuando tú hiciste eso? ¿Tú recuerdas de pronto qué más pasó? No, nada más. Cuando pasó esto que tú escribiste aquí, Luis Manuel, cuando pasó eso, ¿él te hizo algo a ti? Parecido a lo que tú escribiste acá, ¿él te lo hizo a ti? Él te dijo que le tocaras alguna parte del cuerpo a él, aparte de esto que pasó acá. ¿Qué partes del cuerpo te dijo que le tocaras? El pelo. Que le tocaras el pelo. Que le tocaras el pene a él, ¿con qué parte de tu cuerpo? Con la mano. Con la mano. ¿Y tú se lo tocaste a él? Cuando le tocaste entonces el pene a ese señor con la mano, ¿qué pasó? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo fue que tú lo tocaste? ¿Él te llevó tu manito al pene de él? ¿O tú solito lo tocaste? Ahí aparentemente estamos teniendo la declaración de un niño, pero ¿quién ha dado la respuesta? Perdóneme, pero esa no es la forma adecuada. La psicóloga le está llevando al niño a qué? Le cogió el pene, usted le cogió el pene, es decir, el niño no está dando un registro espontáneo de tal situación. Y además, si estamos nuevamente con el ejercicio de escritura y si eso fue efectivo, ¿por qué no se espera un momento que escriba todo? ¿Por qué no lo hace? Porque obviamente el afán de la psicóloga de poder corroborar esos datos que ya tiene previstos, pues obviamente allí va a tener alguna serie de inconvenientes alrededor del tema. Entonces, si es la escritura, hágalo con la escritura bien. Si lo va a hacer con las preguntas, haga preguntas abiertas alrededor del tema, de invitación,
para que el niño nos cuente con todo detalle. Porque es que aquí una de las preguntas que hacemos nosotros es, ¿tú a cuántas personas le has contado eso? Y resulta que le ha contado, no sé, no es este caso, pero de pronto, si le ha contado a la profesora, a un amigo, al papá, a la mamá y a una cantidad de personas, pues ustedes ya saben como psicólogos que el niño ya tiene que, con una información que se ha dicho muchas veces. Entonces la espontaneidad se pierde, porque se nos convierte en un guión por tantas preguntas que se hacen. Y la labor de la psicóloga es romper, ¿qué? Ese guión. ¿Qué está haciendo la psicóloga? Pues de todas formas contribuyendo al guión. Porque qué bonito, en este caso, que puede ese niño realmente darnos toda esa descripción que tiene en su cerebro si esto sucedió. Si esto sucedió, el niño tiene la posibilidad de recordarlo. Él te llevó la mano. Y cuando él te llevó la mano al tener él, ¿qué pasó? A mí me dio miedo, yo lo quité y yo me fui. Pero él me siguió llamando y yo seguí yendo porque yo tenía miedo de la amenaza. Ah, ya. Él te siguió llamando y tú seguiste yendo. ¿Cuántas veces tú seguiste yendo a esa casa? Como 3. Como 3. Tú dices que tú seguiste yendo. Esta que nos escribiste acá, en la segundo parrafito, es la segunda. Lo que nos escribiste primero es la primera vez, ¿cierto? Esto segundo es lo segundo. Y la tercera, tú dices que fuiste como 3 veces. Tú ahorita dijiste que tú seguiste yendo porque te da miedo. El protocolo del NICH establece que siempre que se le pregunta a un niño, el niño va a tener recuerdo de la primera vez y de la última vez. La primera vez porque es altamente impactante a un hecho novedoso si el niño lo ha vivido con tanta intensidad. Y la última vez, no le pregunta si la segunda, tercera, cuarta, es la última vez. Cuéntanos qué sucedió la última vez y qué diferencias hay entre la primera, segunda, tercera vez, porque eso necesitamos registrarlo. ¿Qué pasa? Entonces, es decir, el niño en qué más circunstancias estuvo, en qué más partes de la casa, o si fue ahí mismo. Toda relación tiene una diferencia. Y acordémonos que en la primera y la última es sobre todo la que quedan muy bien registrados en un niño cuando ha sido varias veces. Y en esta ocasión, pues será indispensable recrear muy bien esas veces que él se haya acordado del tema. Porque él te llamaba. Exacto, él te llamaba y a ti te da miedo de la amenaza. Tú dices que seguiste yendo varias veces. ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto que dijiste que fuiste por ahí 3 veces? O sea que solamente fuiste una vez más. No, fuera de Ah, fuera de estas fuiste más veces. otras 3. Ah, de fuera de estas fuiste otras 3. O sea que en total fueron más o menos 5 veces las que estuviste allá. ¿Recuerdas la tercera vez que fuiste? ¿Cuánto tiempo pasó después de esta segunda? O sea, pasaron otros 2 días, pasó un día, una semana. Después de esta segunda vez que pasó esto, ¿cuánto tiempo te demoraste en volver allá? No, como 3 días. Como 3 días. Y es lo mismo, Bien, eso la verdad, en el campo de la psicología, en la adolescencia, pues uno le interesa no es cuánto tiempo, porque muy seguramente el niño no va a tener esa actitud de cuánto sucede un evento frente al otro. Aquí lo que hay que preguntar es, seguir con el tema de los detalles, el engranaje contextual. ¿Hubo gritos? ¿En esas relaciones se gritan? ¿Qué expresión utilizó él? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el niño? Entonces se busca son los elementos de interacción allí. llamó y tú fuiste. Bueno, y cuando fuiste, ¿qué pasó esa tercera vez? ¿Tú recuerdas de pronto? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Esto que está primero escrito o lo segundo? Lo segundo. Ahí está contribuyendo al guión. Entonces al niño se le está facilitando la cosa. Se le sigue facilitando el tiempo, entonces el niño ¿qué va a decir? Eso es lo que llamamos en Piaget, llega un momento en que se llama y es la aquiescencia. ¿Qué es la aquiescencia? Aceptar lo que el otro le pregunte y simplemente asintiendo o diciendo que eso sucedió. Aquí es importante mirar los detalles de cada situación de abuso que existió. Y más cuando las maniobras son maniobras muy complejas. Ahora, si él está cogiendo el pene, ¿hubo algún elemento expresivo del niño? Ustedes analicen si
esta declaración tiene un respaldo afectivo. Aquí sí debería estar llorando el niño. Aquí sí. Es el momento. Es el momento más triste y doloroso para un niño cuando tiene que cogerle el pene a alguien. Y cuando eso no le gusta, ahí sí el niño tiene que entrar a llorar. Porque es de vergüenza, es de tristeza, es que se dejó y que participó posiblemente. Pero ese es el momento en que el niño sí se detiene porque es una cosa que para él es una vergüenza, si para él eso es una vergüenza. Ese es el momento. Lo miro, ¿sí? ¿Y en qué parte de la casa del paso de eso? Es que la casa, aquí es el barrio. ¿Ahí es que? El barrio, la carretera. Sí. Desde aquí queda una casa, aquí vivo yo, otra señora, y aquí queda la casa de él. Ajá. Entonces aquí hay una puerta y acá atrás hay como otra. Sí. Y por acá quedan las escaleras. Para, tú dices que para salir al parque. Ya. Y por acá hay otra carretera y queda otra subida. Ajá. Y entonces la Él persona... siempre me llamaba por aquí. Ah, él siempre te llamaba por ahí. Y acá queda una pieza. Y acá otra puerta como para el patio, otra puerta para la sala, aquí queda la cocina. Ah, no, este es el patio, sí, queda la cocina. Ya. ¿Y esa tercera vez, dónde, en qué parte de esta casa pasó? Aquí En la habitación también, donde tú dices que había ropa, como tirada. ¿Y esa tercera vez también había ropa tirada? Sí. ¿Sí? Encima de la cama. No, perdóneme. El niño, miren, no es responsabilidad del niño, pues el niño le está preguntando algo que le está indicando la psicóloga. Pero ustedes imagínense un mismo hecho donde, es decir, hay ropa botada en las dos ocasiones. Está invitando al niño al guión. Ahí hace que el niño pierda credibilidad del testimonio. Es que le está diciendo, además también hay ropa botada. Perdóneme, pero yo creo que las circunstancias a veces pueden cambiar. Pero la misma psicóloga es la que hace el guión del niño y no el niño. ¿Y esa tercera vez pasó nuevamente esto que tú escribiste acá? Lo mismo. Tú mismo te... Nuevamente vuelve a guión la psicóloga. ¿Hizo exactamente lo mismo? Cuéntame, ¿qué otras cosas sucedieron? ¿En qué otros lugares? Si ya ha señalado la cocina, si ha señalado cada una de las partes allí, cuenta qué sucedió en cada una de esas partes. ¿Sí? Allí es el momento en que hay que saber interrogar al niño y preguntarle. El niño ya está ahí en el tema. Y ese momento de aprovechar. El testigo está con todos sus elementos de percepción y cognición para hacer una buena declaración. Pero ella, ¿qué está haciendo? El guión nuevamente. ¿Sucedió lo mismo que me escribiste? Perdóneme, no, ¿qué más ha sucedido? Porque es que no tenemos todavía esa declaración que nosotros realmente nos convenza que eso haya sucedido. Entonces, la ropa te la quitó. Que tú dices que el pantalón y tu ropa interior. Yo. Tú. ¿Y pasó eso mismo? ¿Pasó algo distinto? ¿No? ¿Será que va a suceder de la misma forma cuando el niño ya ha tenido experiencias de molestia? Cuando si le da miedo a las amenazas, ¿será que es más fácil o es más difícil para el niño acceder a esas situaciones? La pregunta de por qué volviste y por qué siempre ibas donde él es importante, por la amenaza. No queda claro. Ese día también pasó de que él te dijo que le tocara hasta él el pene. ¿Quién lo dice? La psicóloga, no lo dice el niño. ¿Ese día no pasó? ¿Él te tocó a ti en alguna otra parte de tu cuerpo? ¿Esa segunda vez él te tocó alguna parte de tu cuerpo, Luis Manuel? Aquí. No. ¿Y la tercera vez él te tocó a ti? Sí, como la primera. Como la primera. ¿Pero ya estabas sin ropa o estabas con ropa? Sin ropa. ¿Y la segunda vez también te tocó ahí? ¿Como la primera? No. No, la segunda. La tercera sí. Listo. ¿Y cuando él te tocó, con qué parte del cuerpo él te tocó a ti el pene? Con la mano. Con la mano. ¿Qué parte le tocó el pene? Quien tiene que indicar eso es el niño. ¿Él te hizo algo cuando tenía tu pene con la mano?
Él te hizo algo a ti. Él de pronto te dio besos en alguna parte de tu cuerpo. En la segunda ocasión él te dio besos en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces dices que la tercera vez pasó como el tercer día después de esta segunda. Eso te pasó por la mañana, por la tarde. Casi se me pasaba por la tarde. Casi siempre pasaba por la tarde. Que yo por la mañana estoy estudiando. Ah, tú lo dijiste estudiando, ya. Bueno, ¿recuerdas la cuarta vez cuándo te pasó? ¿Después de cuántos días? No, No recuerdas. ¿Y esa cuarta vez qué pasó? entonces pasaba lo mismo. Ah, entonces pasaba lo mismo. En la cuarta y en la quinta También. pasaba lo mismo. Eso, Y si yo le digo a él que la octava, si además induzco, le digo, y la octava ocasión sucedió lo mismo, si le hago así al niño, el niño me va a decir, sí. ¿Por qué? Porque ya la psicóloga la acostumbró a recibir por parte de la misma psicóloga la información que quiere conocer. ¿que a ti te pasó hace cuánto tiempo? No sé, nos conocíamos como 3 días después. Ya. ¿Y eso fue el año pasado? No, este año. Ah, este año. ¿Recuerdas en qué mes te empezó a pasar a ti eso? No, No recuerdas el mes, pero fue este año. ¿Y en qué año estamos? no lo interesa. Ah, en el 2013. Listo. Tú dices que entonces las otras veces pasó lo mismo. O sea que la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta te pasó lo que tú Y la escribiste quinta, acá en este además. segundo renglón. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdas? Dijiste que en la segunda él no te tocó el pene. En la tercera él te tocó el pene. En la cuarta él te tocó también el pene con las manos en la mano de él. Y en la quinta también. De pronto en esa cuarta y en esa quinta él te besó en alguna parte a ti. No, Él siempre te decía que le hicieras esto a él. Ya. ¿Y qué pasaba cuando tú hacías eso? ¿Tú recuerdas de pronto qué más pasaba? ¿No? Y él siempre estaba parado y se agachaba, porque tú dijiste el tipo que estaba parado y se agachaba, para que tú hicieras eso que escribiste acá. Ya. Siempre pasó así, que él estaba parado y se agachaba. Y esas veces pasaron en la habitación que nos dijiste ahorita. Perdóneme. En muchas de las relaciones de tipo anal, obviamente quedan heces fecales. Y eso es altamente impactante y asqueroso para un niño. Porque ese tipo de cosas no están reportadas. El tema de la eyaculación es importante. Si el niño ya eyacula, ¿en qué condiciones? ¿Y qué hacía el supuesto victimario con esa parte de la eyaculación? Ahora, cuando hay penetraciones orales, anales, hay una estimulación tanto del niño como de la otra persona. Es decir, hay erección por parte de los dos. Porque en ese elemento de erección del adulto, en este caso, tiene que estar complementado con la penetración del otro. Entonces, esos elementos y esas maniobras tiene que recordarlas el niño, debe recordarlas. Ahora, ese momento de la penetración es un momento, y si fueron varias veces, eso queda una serie de correlatos allí alrededor de esas penetraciones. ¿Mm? Hay elementos de sonidos allí, hay movimientos, hay gritos. En toda relación sexual hay 4 elementos que uno tiene que indagar como psicólogo forense. El aspecto primero de fantasía, y eso tenía que hablarlo la psicóloga. Es decir, ¿cómo hace para que el niño haya una erección? ¿Y qué pensamientos tiene el niño en esa erección? Si es elemento visual, o si es un elemento táctil. O sea, ¿cómo el niño se estimula? Fantasías. Luego llega a la parte de la erección. El niño cómo logra la erección, luego cómo logra la eyaculación y luego cómo logra la resolución. Esos elementos tenemos que nosotros registrarlos muy bien, porque la resolución se establece cuando el niño eyacula. ¿Qué sucede con el niño?
el niño se retira, queda ahí con el Señor. Perdónenme, pero en esas penetraciones anales muchas veces los homosexuales lo que hacen es, con el anillo anal, retener ese pene. Y ese pene, perfecto, eso queda el registro en el niño, retener el pene allí. Entonces todos los elementos tienen que estar registrados. Tienen que estar registrados en el cerebro de este niño. Que eso es lo que no se ha logrado. Aquí lo que se hizo fue que me hizo meterle el pene por la cola. Pero hay más elementos que se tienen que explorar. ¿Siempre pasaban ahí? ¿Solamente había una habitación en esa casa? No, había como Dos. ¿Pero pasaba siempre en esta? ahora ya. ¿Y cuando pasaba había alguien en la casa? No había nadie en la casa. ¿Tú sentiste de pronto algo distinto, algo que tú no conocieras? ¿Pasó algo distinto? Aparte de eso que nos estás contando, que tampoco lo conocías, eso que nos estás contando que te pasó, era algo que tú no conocías, porque nos dijiste ahorita que era la primera vez que te pasaba. ¿Pasó algo más que no conocieras? No me acuerdo. No, esas son las cosas que sí, sucedió algo y algo novedoso. Si eso sucedió, fue porque sucedió algo impactante en la vida del niño. Eso no es tan normal, penetrar a un señor varias veces y las cosas quedaron así. No. Me da mucha pena, pero ahí hay información que hace falta. O hay información o hay algo que la psicóloga tiene que mirar alrededor de esas interacciones sexuales, porque el niño, como algo normalizado, o la normalización es porque el niño en el cerebro lo olvidó, o él realmente no lo ha vivido, o si ha sido producto de la fantasía del niño por su época hormonal. Eso tenemos que establecer los elementos de por qué el niño no describe con tanta intensidad esa situación que es novedosa y, perdóneme, pero es altamente placentera. Y es altamente placentera, ¿por qué? Porque es un elemento fisiológico que él nunca había vivido. Eso tiene que quedar en el registro de memoria del niño. No recuerdas. ¿Tú le viste algo extraño en el cuerpo de él? ¿Sentiste algún olor extraño? Cigarrillo. ¿A cigarrillo? ¿El fuma? ¿Qué más olor sentiste raro aparte del cigarrillo? Solamente eso. De pronto tú viste que tuviera algo raro en el cuerpo de él, ¿no? De pronto él utilizó algo para que tú se lo aplicaras a él, no sé, ¿no? La misma psicóloga está refiriendo a cosas que el niño muy seguramente debió haber vivido, pero mire que el niño dice que no. Cosas esenciales, y mire que el niño dice no. Y ahí es cuando el niño debería estar manifestando todos esos elementos inusuales en su cuerpo, y en los olores, y en las sensaciones, y en lo que salió en su pene. Yo creo que algo que queda que impacta muchísimo son los movimientos, los olores, la penetración, la eyaculación, todo el elemento gesticular y todo el cuerpo desnudo, posiblemente, no sé cómo, no se sabe si era completo si el cuerpo de él está totalmente desnudo, o el del señor, o si solamente son los pantalones. Todos los elementos habría que recrearlos en diferentes momentos. Pero démonos cuenta que esas preguntas, que por cierto les hicieron mal, de todas formas están mirando para que el niño intente por lo menos confabular, y sin embargo eso que es tan diferente en una relación de tipo homosexual no lo logra tener el cerebro del niño, lo que implica que hay unos elementos de guiones. Estábamos hablando de ya, el niño tiene elementos de guiones, porque no es espontáneo esos elementos. Sí. Él en alguna ocasión de pronto te hizo lo que tú nos escribiste acá, pero que él te lo haya hecho a ti. Él de pronto tú dijiste que él te decía que le tocaras a él el pene, que él te cogió la mano para que te lo tocaras y que a ti te dio miedo, te entendió ahorita que dijiste que tú saliste con él. Eso fue la segunda vez o la tercera. La segunda. La segunda. ¿Y las otras veces pasó? La tercera y la cuarta y la quinta pasó que tú le tocaras el pene a él. No, solamente pasó en la segunda. ¿Tú a quién le contaste lo que a ti te pasó? ¿A quién fue la primera persona que le contaste lo que a ti te pasó?
a mi mamá y a mi papá, ¿Por qué decidiste contarles? porque ya tenía miedo y me da miedo que cuando me dicen lo mismo me dicen más. ¿Él te amenazó con eso? ¿No? Pero me da miedo. ¿Él te daba miedo? Él solamente te decía que si no se te venía el mundo encima. En todas las ocasiones él te amenazó, Luis Manuel. En todas las 5 veces, él te dijo que si no, él te dijo que si no ibas, Se me viene el mundo se te encima. venía el mundo encima. Y tú tenías mucho miedo por tus hermanas. Entonces decidiste contarle a la mamá y al papá. ¿Cuándo decidiste contárselo? ¿Tú recuerdas? Como a principios de septiembre, pues ahí. No, pues sí, de septiembre. Y de pronto tú sabes si tus papás dicen algún reclamo a ese señor. No. El señor no sabe que ustedes están con estas diligencias, no sabe ese señor. Ahorita tú dices que tengo entendido que se cambiaron de casa. ¿Viven cerquita todavía de ese señor? ¿O viven en otra parte más En la misma casa, en este mismo barrio. Ah, en este mismo barrio. Pero cuando a ti te pasó eso, tú dices que vivías en donde, como por acá, en esta. ¿Y ahorita dónde vives? ¿En esa misma? Ah, ¿ahorita vives en esa misma? Sí, antes vivíamos en el mirador, Ah, en el ya. barrio más arriba. Ah, ya, ya. Y ahora sí ya estás viviendo ahí. Ya. Mi Manuel, ¿tú sabes si eso que te pasó a ti le ha pasado a otros niños o a otras niñas? ¿No sabes? No, No sabes. También nos contaste que lo que te pasó con ese señor es la primera vez que te pasa. ¿Sí? Luis Manuel, tú dijiste que eso te pasó entonces 5 veces, casi siempre era por la tarde. sí, sino que me llamaba más veces, pero cuando yo le conté a mi papá, me seguía llamando. Como yo estoy metido en banda de patinaje, yo me iba rápido. En banda, en patinaje estás, tú ya no le hacías caso. Pero te siguió llamando después de eso. ¿Él en algún momento te preguntó cómo te llamabas tú? No, No, no. Ni tú tampoco sabes cómo se llama ese señor. no. Mm, Un niño me parece y que está jugando por ahí, un niño nada más en el parque. sí. Y entonces estamos jugando y se le cayó la pelota ahí adentro. Y le dijo al señor, es que don Gilberto. El niño le dijo al señor, don Gilberto, para que le pasara la pelota. Entonces de pronto se llama Gilberto. Sí, sí, sí. Ya. Y ese señor, tú has visto que de pronto allá entren más niños, has visto de pronto que esa casa entren niños, No, no has visto, no has escuchado de pronto que en la casa Sí. del señor. porque cuando fuimos allá a Calvas, dijeron que el señor ya tenía otra persona, Ah, ya tenía otra persona, otra denuncia. otro seguimiento. Ah, otro seguimiento. Ya. Bueno. Mi hermana, tú dices que le contaste solo al papá y a la mamá porque tenías ya mucho miedo de lo que de pronto pudiera pasar a tus hermanos. Ahorita todavía tienes ese miedo, mi hermano, que ya estás más tranquilo. ¿Sientes más tranquilo de habérselo contado a los papás, pero a tu papá y a tu mamá? ¿Tú nos quieres contar cómo te sientes, cómo te sentiste cuando a ti te pasó eso, mi hermano? Yo me sentía con miedo. ¿Qué más sentías? ¿Tenías miedo? ¿Y todavía tienes ese miedo? ¿Y ahorita entonces qué sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Más desahogado, más desahogado. ¿Más desahogado? Sin tanto miedo. Sin tanto miedo. No sé si la doctora de pronto tiene alguna pregunta para hacerle a Luis Manuel. ¿Tú crees que se te haya podido olvidar algo en contarnos? Que de pronto yo no te haya preguntado. Bueno, Luis Manuel, yo entiendo que eso te pasó
más o menos 5 veces. La primera solamente te pasó esto que tú escribiste acá, y ya luego la segunda, estas 3 líneas que escribiste acá. Ya en adelante, tú dices que te pasó, después de esta segunda, te pasó 3 veces, que fueron más o menos en total 5. ¿Y qué pasó más o menos siempre lo que tú escribiste ahí? ¿Sí? Eso es lo que yo entendí que nos contaste ahorita. De eso que tú escribiste acá, ¿tú crees que hay algo más que quieras contarnos sobre eso? ¿No te acuerdas? Eso escribiste acá. Luis Manuel, cuando a ti tú hiciste esto que tú escribiste acá, ¿sí? Tú escribiste acá. Lo voy a poner acá, no sé cuánto quieres escribir más, ¿sí? Eso que tú escribiste acá, de acá de la última línea, ¿sí? ¿De qué manera, cómo hiciste tú eso? ¿Me quieres contar? ¿Cómo fue que lo hiciste? Tú dices que él se agachó, ¿verdad? Lo que yo te entiendo. Y tú escribes esto acá, esto que dice acá, ¿sí? Él antes de que tú hicieras eso, él te tocaba a ti o pasaba algo. No, él me decía ¿Qué te decía? que le hiciera eso. Que le hicieras eso. Él de pronto hacía algo distinto para que tú hicieras eso. No. Él te decía que hicieras algo ahí aparte de esto, distinto a esto, no. Eso. Y cuando pasaba esto, que él estaba agachado, que tú dices que tú estabas parado, ¿sí? ¿Cómo sucedía eso? Es decir, que él estaba agachado y tú estabas parado, de pronto había algo para que esto sucediera mejor, de pronto pienso yo. O sea, que de pronto tú estabas parado en algo, o no, tú estabas ahí solamente en el suelo, paradito, y él agachado. Y de pronto ese señor, tú sentías que de pronto se movía o él estaba quieto, él se movía. ¿Tú te movías? Él se movía, ¿cómo se movía él? ¿Cómo así? Todo raro. Todo raro. ¿Tú sentías algún ruido? Perdóneme, señor, es importante esta parte, porque allí es la primera vez que hay unas acciones de movimiento, y esa acción de movimiento es sugerida por la psicóloga. Él se movía, entonces el niño dice, sí, se movía, pero no hace parte del elemento libre y espontáneo del niño. Y es nuevamente lo que llamamos una entrevista de sugestión. ¿Que él hiciera? No. ¿Y cómo así que él se movía todo raro? Él se empezaba como a temblar. Como a temblar. Ya. Cuando tú estabas así, que tú dices eso que hiciste, él te dijo que hicieras. Él empezaba como a temblar. ¿Él decía algo mientras estaba ahí temblando? No. ¿Tú veías que a él le pasaba algo distinto a que cuando él estaba temblando? ¿A él le pasaba algo en el cuerpo de él? ¿A ti te pasaba algo en el cuerpo a ti? ¿Algo distinto te pasaba? No. Luego de eso que tú le contaste a los papás, ¿a quién más le contaste? ¿Qué pasó? No, ¿Ya a nadie más le contaste? ¿No? ¿A un policía, a un médico, a una enfermera? no, ya después cuando fuimos para allá me dijeron que fuéramos entre otro señor a que me revisaran. Ya. Y te revisaron. ¿Sería el médico? De pronto. ¿La media? Vaya, Y bueno. así, Y a
vas a ir a hacer ahorita, Manuel? No sé, ¿No sabes? ¿Vas para Buenavista otra vez? yo creo. ¿Sí? ¿Tú crees? Con tu papá vas para allá. A desatrasarte de pronto, como oficio atrasada, ¿cierto? De la tarea para mañana. ¿Tienes tareas también? Pero ya las hiciste. ¿No? Ah, de pronto lo que hayan dejado hoy, hacer tareas. Ah, ¿te la dejaron hace tiempo? Está atrasada. Pero está atrasado, entonces estás atrasado no por mí, estás atrasado porque se te olvidó. No, es que no está pasando una tarea. Ah, es una tarea. Y se te olvidó hacerla. ¿Y qué tarea es? Mañana. ¿Y qué tarea es esa? Ya sé, una persona que yo conozca, emprendedora y porque es emprendedora. Así. Ah, pensé, ¿Quién vas a dibujar? pensé. No sé. No, ah, pensé bien. Ah, bueno, entonces vas a ir a hacer eso. Y lo que te hayas atrasado de hoy, que eso sí Y está yo atrasado. tarea de aquí ¿También para mañana? era para vos. Ah, te salvaste. Te están pegando bien. Ah, entonces no te salvaste. Y la que ya deja hoy, yo. ¿Y ya? ¿Y entonces no has pensado quién vas a dibujar? Está difícil entonces porque si llevas 8 días con esa tarea, te la vamos de la semana pasada. No, está fácil. Ah, está fácil. Pero como no has pensado quién dibujar. Como que el profesor me quiere. Ah, a la que le puso la tarea. Pensarlo es fácil, por eso entonces. Así, profesor. 5, no, no es cierto. Esa está 10. Otra vez hasta 10. Es decir, han cambiado ya. Creo que antes era hasta 5. No, nunca he sido hasta 5 días. ¿No? Ahí está sido hasta la de letras. Pero en alguna época me parece que era hasta 5. Sí. Pues en mi época sí era hasta 10. Imagínate. ¿Cierto? Hace rato. ¿Sí? Ay, así de viejita me ves. Ah, bueno. Manuel, yo te agradezco mucho por haber venido. Yo sé que te costó mucho trabajo haber estado acá. Te agradezco mucho por habernos contado eso. A la doctora y a mí, por tu confianza. Como te digo, yo sé que no es fácil hablar de estos temas, pero pues muchas gracias por haber venido. Yo creo que pues podemos dar por terminar la diligencia, siendo las 10:46 de la mañana. Bueno, ya la doctora Catalina. Señor juez, ya hemos tenido la oportunidad de revisar una de las pruebas importantes dentro de en los casos de abuso sexual infantil y en la entrevista psicológica. Creo que ya hice los comentarios suficientes alrededor de que no se aplicó el protocolo del NIS. Fueron preguntas abiertamente sugestivas y el efecto que tiene hacer tantas preguntas a un niño por diferentes profesionales en diferentes escenarios hace que el niño vaya adicionando nuevos elementos en las próximas entrevistas que vaya a presentar. Y eso no es solo porque lo diga pues yo, sino lo dice la literatura. Por eso se crearon los protocolos, y los protocolos se hicieron para hacer nuestro trabajo muy bien hecho, con una alta responsabilidad, porque eso depende pues la sana crítica del juez para esas decisiones. Y la psicóloga en este caso, en mi concepto, hizo la prueba de forma sesgada, de forma incompleta, y no atendió a los mínimos requerimientos que la ley 1090 del 2006 establece para estos casos. Un psicólogo, no importa que no tenga formación de especialización, de maestría o de doctorado, sí tiene un deber de hacer bien las cosas. Y yo creo que el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene los protocolos a la disposición, no es sino entrar a Google académico y ahí están los protocolos. Está el protocolo SATAC, que muchos de los funcionarios de psicología fueron entrenados en todo el país. Entonces yo creo que hay suficiente literatura científica internacional y nacional para abordar estos temas, y con la alta responsabilidad que en este caso pues obviamente se le da al campo de la psicología como ciencia para entrar a apoyar este tipo de procesos como pruebas de probabilidad y tratar pues de hacer bien el trabajo de forma imparcial, neutral y con toda la objetividad que requiere la psicología. Esa es la parte de evidencia demostrativa. Yo dejé unos informes
que son bastante voluminosos en el tema de la transcripción, en el tema del aspecto metodológico. Yo cogí el SATAC y cogí el protocolo del Instituto Nacional de Medicina Legal, que son las formas como se debe hacer una entrevista psicológica a estos niños, y ni el SATAC, ni el NISH, ni el de medicina legal se cumplen para este caso. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer una psicóloga es enterarse de cómo llevar a cabo estos procedimientos, pues porque la responsabilidad es muy grande en los compromisos de un niño y en los compromisos también de una persona que se le está inculpando ese tipo de delitos. Yo tengo entonces el informe también como evidencia demostrativa, y son varios cuadros donde no sé si sea el momento o si va a haber algún descanso o algo, pero entonces procedo en síntesis a mirar el informe psicológico, qué falencias tiene alrededor de estas guías, de estos protocolos y esas entrevistas forenses. Entonces, es la consideración del juez al respecto. Señora defensora. Señor juez, pues obviamente en el trámite y de acuerdo con la prueba, pues corresponde continuar el interrogatorio con respecto a al dictamen de la doctora María del Pilar Arango López y pues y otras pruebas y otras preguntas relacionadas con el tema. Ya su señoría dispondrá si lo hacemos después de un receso o lo hacemos de forma inmediata. Pues yo pienso que como no hemos terminado el tema, sí es mejor declarar un receso. Vémonos 45 minutos. Nos vemos aquí a las 2:30 de la tarde. Entonces se declara un receso de 45 minutos.